Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal de YouTube. El día de hoy les traigo un video en el cual voy a estar hablando de cuáles han sido mis principales razones para cambiarme de Windows 11 a Arch Linux y que he estado viviendo con esto del gaming desde Linux durante este 2025. Voy a estar hablando desde qué he hecho y cuáles programas he sustituido que utilizaba principalmente en Windows 11 y también voy a estar hablando cuáles problemas tuve en Arch Linux para gaming y cómo los solucioné. Así que bueno, sin más dilación, comencemos con el video. Pero antes de continuar me gustaría invitarte a suscribirte, ya que de esta manera apoyas muchísimo el canal. Recuerda que cada like, cada comentario y cada suscripción me apoya muchísimo. Ahora sí, sin más dilación, continuemos con el video. Una de las razones por las que me cambié a Arch Linux es porque es muy fácil de instalar. Literalmente solo tienes que buscarlo en Google, irte a la página, elegir el servidor, elegir el archivo que vas a instalar, comúnmente un ISO como en todos los sistemas. Y pues como puedes ver, pesa 1.2 GB. Eso quiere decir que puedes utilizar cualquier memoria USB para instalarlo. Bootearlo es como cualquier otro sistema, desde Linux o desde Windows. Simplemente lo configuras el USB, lo booteas y ya lo puedes instalar. La instalación sí puede llegar a ser algo complicada, pero para eso, si es que tú tienes dudas, ya tengo un video en el canal que puedes ir a ver. El link te lo estaré dejando en la descripción. Hace poco, durante ese video, te mostré que Linux tenía un mejor rendimiento y tuve un problema durante la grabación que pensaba que era mi capturadora, pero vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Una de las cosas que me gustan mucho de Arch Linux es que instalar paquetes, programas o como le quieras decir, se hace de una manera muy sencilla. Solamente pones el comando en la terminal, que ya lo expliqué cómo se hace en el video de optimización, instalas el programa, lo abres y ya lo puedes empezar a usar de una manera súper fácil y correcta, como por ejemplo programas que yo utilizo en Windows, que son Audacity. También lo hago con editores de video, que en mi caso en Windows yo estoy utilizando lo que es DaVinci Resolve, pero aquí estoy utilizando Kdenlive. Kdenlive es prácticamente lo mismo, es un editor de video, todo requiere su práctica, así que sí voy algo lento con eso, porque aparte de que no tengo experiencia editando, estoy aprendiendo otro editor. Pues bueno, ya estoy aprendiendo dos al mismo tiempo. Otro programa que utilizo es GIMP para poder hacer mis miniaturas, pues aquí mismo lo puedo instalar y usarlo. De esta manera tan sencilla se instalan los programas y no tengo que estar buscando los instaladores o soportar procesos lentos de instalación. Como puedes ver, en Windows yo utilizo programas muy similares. Realmente dejo instalado Windows en otro disco por el hecho de que yo utilizo un poquito más DaVinci Resolve, es donde he visto más tutoriales y a pesar de que tengo poco tiempo se me está dando un poco mejor del que se me da en Arch Linux. Eso se lo podemos dar como un punto a lo que es Windows, porque realmente me va un poco mejor, es mucho más fluido para mi sentido y como incluye diferentes cosas como corrección de color, edición de audio y poco más, se me hace un poquito más útil. Pero esto es prácticamente personal. También en Windows se puede instalar el mismo programa de audio que utilizo en Linux y pues también en Windows se puede instalar el mismo programa de GIMP. Sin embargo, algo que decir a favor de Linux es que estos programas los siento mucho más fluidos en ese sistema que en Windows. Hablemos de lo que me pasó hace poco en el video de optimización. Como puedes ver, aquí estoy corriendo el juego de Nier Automata en Windows 11 y lo estoy grabando con el OBS. Me va a 46 FPS, el procesador está a 16-17%, un máximo de 20 creo, y lo que pasa es que tengo un rendimiento de 45 FPS para lo que está consumiendo. En cambio, cuando yo lo estoy jugando en Arch Linux con el escritorio X11, con el gestor de ventanas o con el compositor, como quieran decir, a mí me da el mismo rendimiento que tengo en Windows, pero lo que pasa es que tengo los mismos FPS. Entonces me da prácticamente el mismo rendimiento. Esto no lo digo como algo bueno, realmente lo digo como algo malo, porque al momento de utilizar el otro compositor que ahorita estarán viendo, que se llama Wayland, en Wayland yo tengo un rendimiento superior por 20 FPS, pero lo que pasa es que no puedo grabar. Lo que para mí el único problema es que utilizando Wayland consigo más FPS, pero no puedo grabarlo como lo hago en X11. No sé si me doy a entender. Sin embargo, en Wayland puedo grabar otros juegos como Hand Showdown que no me dan ningún problema de grabación. Entonces me hace pensar más que nada que son problemas de compatibilidad del gestor de ventanas.
Sin embargo, si es que quieres grabar y seguir manteniendo el mismo rendimiento con Wayland, lo puedes hacer pero grabando con el procesador. Como puedes ver, ahí lo estoy grabando con el procesador, se puede ver algo pixeleado en comparación a Windows 11, pero eso no es problema del sistema, sino que yo no sé configurar el OBS, claro, arriesgando un porcentaje del procesador. Ahora hablemos de los requisitos mínimos para Windows 11. El procesador mínimo tiene que tener 1 GHz de velocidad, si no, no lo vas a poder ejecutar el sistema. Como RAM mínimo, Windows 11 ya te está pidiendo 4 GB de memoria RAM. Si no tienes eso, y en mi experiencia que te recomiendo tener mínimo 8, no vas a poder correr correctamente el sistema. Almacenamiento ya te pide 64 GB y realmente, como te digo, igual con la RAM te recomiendo tener más si es que lo quieres instalar. Y en firmware te recomienda que tu tarjeta madre sea compatible con UEFI y con TPM 2.0, si no, no vas a poder instalar esto. Que de esto último hubo mucha controversia, ya que era una tontería, y para mí lo sigue siendo, tener que tener esto instalado, pero Windows sigue diciendo que según es por seguridad del sistema y por seguridad de nosotros. Y por último, y lo que más me molesta, es que estos sistemas están dejando de tener algo de privacidad, porque ahora para instalar Windows 11 necesitas una cuenta obligatoria de Microsoft, si no, no puedes continuar con instalación. Sin embargo, Arch Linux te pide que tengas un procesador opcional. Estoy jugando, te pide un procesador compatible con x86 o 64, te pide mínimo 512 MB de RAM, te pide 1 GB de almacenamiento y pues te pide que tengas conexión a internet y un USB de 2 GB para que lo puedas instalar. Pero como recomendado te pide 2 GB de RAM y te pide 20 GB de almacenamiento. Sin embargo, por experiencia te puedo decir que puedes instalar este sistema con muchos menos de estos requisitos. Algo más de lo que quería hablar es que actualmente lo que es Windows 11, al menos mi opinión, es muy intrusivo. Por ejemplo, no hay manera alguna de desactivar la toma de datos del usuario, aunque ellos digan que es solamente cosas del sistema y pueda sonar muy paranoico, pues a mí se me hace algo intrusivo que estén requiriendo de tus datos para mejorar el sistema, ¿no? También me parece algo intrusivo que ya venga con programas preinstalados, como por ejemplo viene con OneDrive, viene con el navegador de Edge, que nunca nadie lo ha querido usar. Yo sé que actualmente algunas personas dicen que es muy bueno, pero para mí no está a la altura de otros navegadores, como por ejemplo podrían ser Firefox. Y pues también últimamente, al menos desde mi opinión, como lo digo, Windows 11 ha empeorado mucho en cuanto a recursos que te llega a pedir en el sistema. Como lo mencioné anteriormente, hay una gran diferencia en qué te piden como requisitos mínimos los sistemas operativos, y a pesar de que Windows 11 te diga, oye, nada más ocupamos 4 GB de RAM, 64 GB de almacenamiento y poco más, realmente termina siendo una mentira porque el sistema es muy exigente. Cabe decir que, por ejemplo, al menos desde mi experiencia, porque también tengo una laptop que utilizo de vez en cuando, en la cual pensaba que me había dado error la capturadora. En esa laptop tengo instalado Arch Linux y la verdad me va perfecto por el hecho de que el sistema no requiere tanto. Por ejemplo, si tú tratas de instalar lo que es Windows 11 en una laptop con algún Intel Celeron, por ejemplo, 4 GB de RAM y un HDD, esa laptop mínimo para aprender va a tardar 5 minutos, ¿ok? A menos que ya le muevas más cositas y demás, que se podría llegar a reducir a unos 3 minutos. En cambio, Linux está perfecto porque como el sistema es tan ligero y tiene tan pocos procesos, lo puedes instalar en un disco que, aunque sea mecánico, va a terminar la lectura rápido y vas a poder utilizar el sistema. Esta laptop que les comento, yo la traté de usar durante un tiempo con Windows 11, pero sin embargo es tan lento el disco, o al menos para Windows es tan lento el disco, que ni siquiera podía usar el navegador correctamente. Algo más que creo que muchos me van a llegar a decir es que, ay, yo prefiero Windows 11 y mejor para tener un buen rendimiento mejor me descargo alguna ISO modificada, algún mini OS o cosas así. Yo personalmente preferiría 1000 veces instalarme alguna distribución de Linux o Arch Linux, por ejemplo, a instalarme sistemas modificados por terceros. Más que nada porque no sabemos qué le están haciendo esos terceros al sistema. Sé que algunas veces se han vuelto muy famosos ciertos sistemas, ahorita no tengo a la mente algún nombre, pero siempre son como ediciones más pequeñas de Windows, ya sea de Windows 10 o Windows 11. A mí no me gusta y no recomendaría utilizar esos sistemas porque siento que son muy inseguros, y al momento para optimizar ese Windows lo que hacen es quitarle muchos procesos que Windows utiliza para su seguridad, y que en este caso Linux como tal o Arch Linux ya los incluye a pesar de ser tan ligero y tan sencillo. Y pues bueno, sin nada más que decir, espero que te haya gustado mucho este video. Por favor recuerda suscribirte, recuerda comentar, recuerda dejar tu like y te estaré viendo en el siguiente video.